¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a este espacio donde me dedico a hablar de libros de hip hop. Mi nombre es Juan Data, acá desde la Daticueva en Oakland, California, y uso este espacio para tomar mate y comentarles los libros que voy leyendo mientras trabajo en la escritura de mi próximo libro de hip hop. El libro que tengo acá para comentarles y que acabo de terminar de leer ayer mismo se llama It's Bigger Than Hip Hop, del autor M.K. Asante Jr., y supongo que así se pronuncia el nombre, no lo sé. The Rise of Post-Hip Hop Generation. El título obviamente hace referencia a la canción de Dead Press, un clásico de finales de los 90, pero el libro no habla específicamente sobre música, no se enfoca en la música del rap ni en el fenómeno más popular del rap, sino que es un libro de análisis más bien académico, enfocado por el lado antropológico de la cultura de los afrodescendientes jóvenes en Estados Unidos, encarado desde el lado del cambio generacional. Entonces es muy importante aclarar que el libro está muy desactualizado, ya que se publicó en el año 2008. Pero a mí me interesaba igualmente saber cómo veía el autor ese cambio generacional que se estaba dando en el público del hip hop, en la escena o en la gente, en la comunidad del hip hop, en ese momento de la historia en Estados Unidos. Acordémonos, 2008, esto es justo cuando se da el cambio de paradigma político en Estados Unidos con el ascenso al poder de Barack Obama. O sea que el libro él lo escribió durante la presidencia de George Bush. Y 2008, la segunda mitad de la década del 2000, era una época en la que yo también estaba muy desencantado con el rap, con la dirección en la que el rap estaba yendo a nivel mainstream en Estados Unidos especialmente. Yo me había alejado bastante de seguir las corrientes de lo que estaba pegando en el rap en ese momento. Era la época en que estaban a full con el rap del sur de Estados Unidos y el bling bling y el rap ultramaterialista y todo eso, y el rap para strip clubs y los Black Eyed Peas eran súper populares, y no era una época en la que estaban saliendo cosas que a mí me interesaban en ese momento, aunque retrospectivamente cuando vuelvo a revisitar esas épocas encuentro cosas que en su momento quizás que se me escaparon y que hoy sí me parecen interesantes. El autor es un joven, o era un joven porque tenía 24 años cuando escribió este libro, académico, un joven intelectual del hip hop podríamos decir, hijo de un profesor universitario pionero en el afrocentrismo en Estados Unidos, o sea que viene de una tradición de intelectualizar el hip hop. Y él como joven en ese momento, repito, 24 años, era la época en la que se tenía que sentir más identificado con lo que estaba sucediendo en el hip hop en ese momento, y sin embargo él se sentía totalmente desconectado y muy desilusionado con la dirección en la que el rap estaba yendo en esa época, y yo obviamente lo entiendo. Entonces escribe el libro desde ese ángulo. Él llama a su generación la generación del post-hip hop. ¿Por qué? Porque en el año 2002 había salido este otro libro de Bakari Kitwana, y me disculpan nuevamente si no pronuncio el nombre correctamente, que se llamaba The Hip Hop Generation, la generación hip hop. Entonces este libro un poco viene a contestarle o a retrucarle argumentos a este otro. La tesis central del autor de este libro era que la generación del hip hop, la hip hop generation, era la generación que nació post derechos civiles, o sea, en Estados Unidos se dio en los años 60 y comienzos de los 70 todo el tema de la revolución por los derechos civiles de los afrodescendientes para que se reconozca sus derechos de igualdad con el resto de la sociedad, especialmente con la sociedad blanca, dominante, hegemónica en Estados Unidos. Y la generación de Malcolm X y de Martin Luther King, y de todos los que lucharon por ese reconocimiento, era la generación de lo que se conoce como Civil Rights Generation, la generación de los derechos civiles. Y la generación de hip hop, según el autor de esto, es la generación de los hijos de esa camada, o sea, los que nacieron en un mundo post derechos civiles, en los que los derechos civiles de los afrodescendientes ya estaban firmados en ley, ya eran ley a nivel constitucional federal en Estados Unidos. Y esa es la generación que de alguna manera inventó el hip hop como lo conocemos actualmente, ¿no? Es la que impuso el hip hop como la manera de expresarse de los jóvenes, especialmente de los jóvenes pobres de las clases marginales en Estados Unidos. El autor de este libro, M.K. Asante Jr., lo que él propone es que hay una nueva generación a la que él se siente que pertenece, que es una generación que
que nació y se crió ya con el hip hop instalado, o sea, que no es una generación que tuvo que crear el hip hop o afiliarse al hip hop o adoptarlo como identidad. Es una generación que nació dentro de la identidad hip hop, o sea que ya desde nacimiento, por el simple hecho de ser jóvenes negros, nacidos y criados en barrios pobres de Estados Unidos, el hip hop les venía ya de fábrica, no era una cosa que tenían que optar o adoptarla. Y él lo que dice es que muchos de su generación, llegada a cierta edad, se empezaban a desilusionar con el hip hop y sentían que el hip hop, especialmente el hip hop más mainstream, el que estaba sonando en las radios y en la televisión y en las discotecas en esa época, ya no los representaba, no se sentían identificados con la dirección en la que el hip hop estaba yendo. O sea, no habla del hip hop como los 4 elementos ni nada de eso, sino simplemente del hip hop como identidad tribal de la juventud de color en Estados Unidos. Y yo, obviamente, leyéndolo no pude más que sentirme identificado en muchos pasajes porque yo sentí un poco esa misma sensación durante ese periodo. Yo la década del 2000, viviendo en Estados Unidos, yo había llegado a Estados Unidos en el año 2001 con mucha ilusión, con mucha expectativa por lo que iba a encontrar y ansioso por involucrarme y meterme en la escena hip hop local, como había estado involucrado por tantos años en Argentina. Y después de un par de años de intentar meterme en la escena de acá, me desilusioné casi por completo y me terminé alejando por varios años del hip hop como identidad, aunque si bien seguía escuchando la música obviamente y seguía teniendo una conexión emocional con la música, ya no me identificaba como hip hop. Yo como persona no me vestía en moda hip hop ni andaba por ahí conectando con gente relativa a la escena para nada durante este mismo periodo, ¿no? Pero también siento que después tuve un proceso de reconciliación que vino bastantes años después y que me imagino que el autor puede que haya tenido un proceso similar, que en su momento, a los 20 y pico de años, estaba desilusionado con todo lo que estaba pasando a nivel mainstream en el rap estadounidense en esa época y que después haya encontrado su manera de volver a enamorarse con el rap, que creo que es un proceso que nos ha pasado a muchos de mi edad, ¿no? Que nos distanciamos y nos volvimos a enamorar, ya sea por la nostalgia o por una especie de reconciliación de aceptar, ok, hay cosas que no me gustan y hay cosas que no voy a estar de acuerdo nunca, pero me voy a apoyar en lo positivo y voy a intentar rescatar de ahí lo mejor y enfocarme en eso. El libro se me hizo extremadamente interesante, me llevó mucho tiempo leerlo, no es un libro ágil de lectura fácil y llevadera, es un libro denso, cargadísimo de información y que te obliga a pausar y pensarlo, entonces me llevó un rato mucho más largo de lo que usualmente me demora terminar un libro, razón por la cual me tomé tanto tiempo en volver a publicar algo en este canal. Pero bueno, también, como les decía, estoy leyendo esto al mismo tiempo que estoy terminando de escribir mi próximo libro y este libro me sirvió como disparador de muchas ideas que yo tenía un poco a medio cocinar en mi libro y que aquí encontré la confirmación para muchas de ellas. Entonces sí, para los que les interesa el hip hop como identidad, como fenómeno antropológico desde el lado académico, es un libro que por más que esté desactualizado, sigue siendo útil y necesario leerlo y se los recomiendo. Y bueno, hasta acá llegué con mi crítica literaria del día de hoy. Para los que preguntaban sobre mi próximo libro, la idea es que esté listo para salir de la imprenta a mediados del año, quizá que en julio, esperemos que antes de agosto o por esa época, porque nunca se sabe qué puede pasar de acá a unos meses. Pero bueno, ese es el plan y estamos en eso, dándole los últimos detalles, toques finales. Y mientras tanto sigo leyendo, sigo compartiendo literatura hip hop. Hasta la próxima.